Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las doctrinas y estamos llegando a ya casi lo último. Nos quedan esta y creo que son 2 semanas más. Y el día de hoy toca justamente el regreso de Cristo, la doctrina de los últimos tiempos, el regreso de Cristo. Y les voy a pedir perdón, hermanos, sé que la hojita está llena de información y la fuente está muy chiquita. Espero que, bueno, les ayude en algo, que lo puedan leer porque sí está chiquito y hay bastante información que vamos a ver. Entonces tenemos que correr para llegar al fin de este tema del regreso de Cristo. El regreso de Cristo es algo que la Biblia enseña claramente. En Hechos capítulo 1, versículo 11, justo después de esa ascensión de Cristo, Andrés mencionaba la ascensión de Cristo, en Hechos capítulo 1, versículo 11, los ángeles hablaron y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces hay esa promesa bendita del regreso de Jesucristo. Eso es algo que nosotros esperamos, es algo que nosotros anhelamos y sabemos que un día se va a dar el regreso de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos del regreso de Jesucristo, nos damos cuenta que hay una enorme serie de grandes debates en cuanto a la escatología. Hay o sea, es increíble cuántos debates hay sobre este tema. Y dices, pero hermano, ¿qué es la escatología? Bueno, la escatología es el estudio de los últimos días o de los últimos tiempos. Viene de una palabra griega, la palabra griega eschatos, significa último. Y entonces la escatología es el estudio de los últimos tiempos, igual que la teología es el estudio de teos, de Dios. La soteriología es el estudio del soter, de nuestra sotería. Soter en griego es salvación, el estudio de la salvación. La cristología es el estudio de Cristo. Escatología es el estudio de los últimos días. Y entonces eso es lo que vamos a estar considerando el día de hoy. Y sobre esto, pues solamente se debate el tiempo del retorno de Jesucristo, el juicio final, el milenio, el arrebatamiento, también conocido como el rapto, el infierno, el cielo nuevo y la tierra nueva, el cielo. Solo estos temas se debaten, solo, ¿verdad? ¿A qué voy? Prácticamente todos los temas de la escatología generan por lo menos algún tipo de debate. Y eso lo podemos ver en la Iglesia de Jesucristo el día de hoy. Y lo menciono porque es imposible que en una sesión de 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, quizás 60 minutos, que vayamos a resolver todos estos temas, todos estos debates que existen en la iglesia y que han existido algunos por ya milenios, pero vamos a intentar dar un panorama general. Les voy a decir un poquito acerca de cuál es mi opinión al final y también cuál es la postura, si queremos llamarlo así, de la iglesia. Pero vamos a hablar un poquito acerca del regreso de Cristo. Hablemos un poquito acerca del regreso de Cristo. Algunos de los temas que creo que sí podemos afirmar es que Cristo volverá físicamente. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque hay ciertas ramas de personas que se dicen ser cristianos. Nosotros diríamos que realmente no son cristianos porque no están enseñando algunas de las cosas básicas de la palabra de Dios, que dicen que Cristo regresará, pero es de una manera espiritual y que regresará con el crecimiento del bien y de los valores cristianos y de la moralidad, y eso será el regreso de Cristo. Pero nosotros creemos que lo que Hechos 1:11 dijo es cierto, que Cristo regresará, y se enseñan muchos pasajes, incluyendo Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nosotros esperamos eso. Jesucristo dijo que regresaría.
que regresaría como se fue con un cuerpo humano, regresará también con un cuerpo humano, será visible su regreso, o sea, no es algo espiritual, no es algo que nos imaginamos, no es algo en el crecimiento del bien y de la moralidad, es el regreso de la persona de Cristo, físicamente descendiendo del cielo a la tierra. Para también la Biblia nos dice que nadie sabrá, o nadie sabe, mejor dicho, cuándo será. Esto es importante porque constantemente surgen ministerios, supuestos predicadores, sectas que dicen que Jesucristo viene. Los testigos de Jehová dieron su fecha y Cristo no vino. Y no sé si se acuerdan algunos de ustedes en el 2012 con todo lo del calendario maya y que se acababa el calendario y algunos decían que ese es el momento cuando va a regresar Jesucristo y personas llegaban a la iglesia incluso preguntando: oye, Cristo viene ahora en el 2012 y había cierto pánico entre ciertas personas, pero nos dice Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, nadie sabe cuándo eso será. Y de hecho, recuerdo que mi papá decía esto, casi puedes saber cuándo no será. Si hay una secta que dice, no, Cristo va a regresar en el 2025, bueno, no va a regresar en 2025, casi por eliminación, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque será cuando nadie lo espera. Será cuando nadie lo espera. Claro, lo decía un poquito de broma, ¿no? Mi padre, pero nos dice Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este es un buen recordatorio para cada uno de nosotros de no intentar ponerle fecha. Yo recuerdo a algunos grupos que intentaban discernir la fecha del regreso de Jesucristo y nosotros obviamente éramos misioneros en España, mis padres, yo nací en España, crecí en España y recuerdo cuando España se unió a la Unión Europea. Era el 10º país que se unía a la Unión Europea y entonces hablaban de los 10 cuernos en Apocalipsis, digo en Daniel, y entonces era obvio que la Unión Europea era ese animal de Daniel y que España era el 10º cuerno y entonces que el rey de España, Juan Carlos, era el anticristo. Bueno, no fue el anticristo, ¿verdad? Y entonces pues será cuando nadie lo espera. Tengamos cuidado con hacer este tipo de conclusiones acerca del regreso de Jesucristo, pero lo que sí sabemos, y de hecho va muy de la mano con lo que Andrés acaba de predicar, es que todo creyente debe de anhelar la segunda venida de Jesucristo. Debería ser un anhelo profundo en nuestro corazón que Cristo regrese. Debería de ser algo que nosotros tenemos en mente constantemente, que Cristo viene. Y la realidad es que muchos de nosotros no vivimos con esa esperanza real de que Cristo viene, ni la conciencia real de que Cristo viene. Y es por eso que ponemos la mira en las cosas de la tierra y no estamos poniendo la mira en las cosas de arriba, porque se nos olvida el hecho de que Cristo viene, de que este mundo no lo es todo. Nos dice Apocalipsis 22:20, ya casi al final de todo lo que tenemos en la Biblia, dice: el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa debería ser la respuesta de tu corazón. Si tú valoras tu unión con Cristo, tú deberías estar diciendo, amén, sí, Cristo, ven. ¿Lo dices? ¿Lo piensas? A veces lo pensamos cuando estamos en problemas. Pero cuando las cosas van bien, no lo pensamos así. Yo recuerdo, antes de casarme, yo decía, que Cristo no venga antes de que me case, ¿verdad? Por lo menos que casarme. A veces los abuelos, ¿no? Los que apuntan para ser abuelos. Bueno, que Cristo venga, pero quiero conocer a mis nietos, ¿verdad? A veces así tenemos esa clase de expectativas, pero eso realmente refleja que no estamos anhelando la venida de Cristo, como decía Andrés, buscar las cosas de arriba.
A veces las cosas de la tierra son una prioridad para nosotros y deberíamos de tener un anhelo profundo por la venida de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la venida de Jesucristo, la Biblia establece que hay ciertos requisitos, ciertas cosas, ciertos eventos que tienen que suceder para que Él regrese. Hay ciertos requisitos para el regreso de Jesucristo. ¿Cuáles son? Hay más, pero aquí hay algunos que vamos a mencionar, quizás los principales. La predicación del Evangelio es uno de estos requisitos. La predicación del Evangelio. En Marcos, capítulo 13, versículo 10, dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, antes del regreso de Jesucristo, se tiene que predicar el Evangelio a todas las naciones. Es una de las motivaciones que impulsa la obra misionera. Si tú quieres ser, si tú anhelas el regreso de Jesucristo, pues sé misionero. Aporta para la obra misionera, ora por la obra misionera. Es parte de los requisitos de que se tienen que cumplir antes de la venida del Señor Jesucristo. Otra cosa que la Biblia menciona es que antes de que Jesucristo venga, tiene que venir la tribulación. La tribulación. Ahí mismo en Marcos capítulo 13, versículos 19 y 20, dice así, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces tiene que haber una tribulación. También Jesucristo nos dice que antes de que Él venga, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos y falsos profetas. Nos dice Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y no solamente esto, vendrán falsos cristos, pero viene alguien que en 2 Tesalonicenses 2, y ahora leeremos el pasaje, pero alguien que es llamado el hombre del pecado. La venida del hombre de pecado. La venida del hombre de pecado. 2 Tesalonicenses 2, 1 y 3 y 4. Dicen, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, antes de que Cristo venga, y recuerda, en Tesalónica había esa mala enseñanza de que Cristo ya había regresado. Pues los hermanos de Tesalónica estaban consternados. ¿Cómo? Es que Cristo ya regresó, nos quedamos fuera. Y él dice, no, tranquilos, sabemos que Cristo no ha regresado porque no ha aparecido el hombre de pecado. Y entonces está esa condición que tiene que suceder antes de que Cristo regrese. Y una cosa más que podemos mencionar el día de hoy, y esto lo conocemos porque lo acabamos de estudiar en Romanos, y es la salvación de Israel. La salvación de Israel. Dice Romanos 11, 25 y 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, como parte de o justo antes del regreso de Jesucristo, todo Israel será salvo. ¿Ok? Ahora, si tú has estudiado un poquito acerca de la escatología, de inmediato te empieza a surgir la pregunta, bueno, pero hermano, ¿y qué de la inminencia? Y si no has estudiado teología, dices, bueno, ¿qué es la inminencia? Bueno, la inminencia es la enseñanza de Cristo que su regreso pudiera suceder en cualquier instante. Y esto lo vemos en diferentes pasajes. Lucas 12:40, por ejemplo, dice: Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿qué nos dice? Debes estar preparado. Eso nos sugiere que la venida de Cristo es inminente, que pudiera suceder en cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados. Marcos 13:35 y 36. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Entonces hay esta expectativa de que el Hijo de Dios va a estar esperando la venida de Jesucristo, que Jesucristo pudiera venir en cualquier momento, pero luego hay otros pasajes que nos dicen, bueno, antes de que Cristo venga, sí, vela, pero tiene que pasar esto, esto, esto y esto. Entonces eso ha creado ciertos debates. Para todo, ¿verdad? Hay ciertos debates. Se ha propuesto por lo menos 3 soluciones a esta pregunta o este conflicto. La primera solución es que hay un regreso secreto y luego un regreso glorioso, que la segunda venida de Jesucristo se divide en estos dos aspectos: un regreso que es secreto y ese es inminente, puede pasar en cualquier momento, y luego entre el glorioso, el regreso secreto y el regreso glorioso de Jesucristo es cuando suceden esas cosas que vienen ahí explicadas, que acabamos de mencionar, y luego entonces el regreso glorioso y visible. Esa es una posible respuesta. Otros dentro de la iglesia llegaron a la conclusión de que los señales o las señales se cumplieron en las primeras décadas de la iglesia. Y entonces todo lo que fue un requisito para la venida de Jesucristo se cumplió antes, o por lo menos en el año 70. ¿Qué pasó en el año 70? Llegaron a Jerusalén los romanos, destruyeron el templo de Herodes, arrasaron con la ciudad, y entonces en ese lapso entre que Jesucristo ascendió, el evangelio fue predicado, hubo grande tribulación y todo eso, y eso se cumplió entonces en el año 70. Por tanto, Jesucristo puede regresar en cualquier momento. Puede ser, pero eso no resuelve el problema de la inminencia, que Jesucristo de todos modos no podría haber regresado por lo menos hasta el año 70. Entonces no resuelve del todo el problema. Y otra postura es más, podríamos llamarla la agnóstica. Y la tercera postura es que es improbable, pero posible, que las señales ya se hayan cumplido. No sabemos, somos agnósticos, entonces pues no tenemos realmente una respuesta. Ahora ustedes quizás un poquito más van a quizás discernir cuál es la respuesta que yo daría aquí, pero ahorita lo regresamos a ver. ¿Ok? Ahora, todo esto más o menos introductorio para llegar a lo bueno. Lo bueno es entonces cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Y cómo va a ser principalmente se puede describir en 3 posturas diferentes. Y las vamos a considerar. Y giran en torno a 3 debates. Los debates más importantes. Dijimos que había muchos debates. Bueno, estos son los debates más importantes. El primer debate es el milenio, quizás el más importante de los debates. El milenio.
Y vamos a hablar un poquito de las posturas mileniales, pero ¿de dónde viene el concepto y el debate acerca del milenio? Bueno, en parte viene de Apocalipsis, capítulo 20. Voy a leer los versículos del 1 al 10. Dicen así estos versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Ves? Ahí está, 1000 años, por eso milenio. Que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces, hay un debate muy grande acerca de qué significan esos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez aparece ahí esa frase, 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Otra vez menciona 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué hacemos con esos 1000 años que se menciona una y otra vez en Apocalipsis 20, ¿qué fue? 19, perdón. 20. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ok? Segundo debate tiene que ver con la tribulación. La tribulación. Una y otra vez la Biblia menciona que la iglesia va a experimentar aflicción y tribulación, pero hay pasajes que sugieren que antes del regreso de Jesucristo va a haber un periodo de mayor tribulación. Entonces en Mateo 24, 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y esto lo encontramos en Apocalipsis, o algo parecido en Apocalipsis, capítulo 11, versículos 2 y 3. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, si nosotros hacemos las cuentas, 1260 días son 42 meses. Los meses en aquel entonces, pues más o menos promediaban los 30 días. Luego, 3.42 meses igual a 3.5 años, y entonces se encuentran, o algunos se encuentran por lo menos en Apocalipsis, 2 grupos de 1260 años que si los pones juntos suman 1260 días, perdón, si los juntas son 42 meses más 42 meses son pues 7 años, ¿ok? Entonces algunos entienden que habrá una tribulación que durará 7 años antes de la venida de Jesucristo. Y el tercer debate tiene que ver con el arrebatamiento, conocido también por algunos como el rapto. El arrebatamiento. Ahora, algunos cristianos dicen, no, yo no creo en el arrebatamiento. No, todos los cristianos creen en el arrebatamiento. De todos. La pregunta es ¿cuándo será el arrebatamiento, el rapto? ¿Okay? Y todos tenemos que creer en el arrebatamiento porque 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 lo dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces menciona ese arrebatamiento, ahí está la palabra, arrebatados. Entonces todos tenemos que creer en el arrebatamiento, pero vamos a debatir algunos cuándo es ese arrebatamiento. Okay. Ahora, hay otros debates, ya dijimos, pero estos son los 3 puntos centrales acerca de la escatología. Y cuando tú empiezas a contestar estas preguntas, o sea, por ejemplo, ¿qué es el milenio? ¿Son 1000 años o no son 1000 años? ¿Qué es la tribulación? ¿Cuándo es la tribulación? ¿Qué es el arrebatamiento y cuándo será el arrebatamiento? Cuando tú juntas tus respuestas acerca de esas preguntas, vas a terminar en una de 3 o 4 posturas diferentes. Y el día de hoy quiero mencionarles estas posturas diferentes. Y no hay tiempo realmente para meterse en los argumentos bíblicos y en textos específicos que apoyan cada una de las posturas. No acabaríamos nunca, ¿verdad? Pero sí quiero que ustedes conozcan estas posturas, sepan cuáles son y que eso quizás te provoque a hacer un mayor estudio, ¿ok? La primera postura que vamos a mencionar es la perspectiva amilenial. Amilenial. ¿Qué significa la palabra amilenial? Bueno, viene del griego, otra vez, bueno, junta una partícula a en griego, eso significa no o niega a. Por ejemplo, un ateo es alguien que cree que Dios no existe, niega a Dios, niega la existencia de Dios, ¿ok? El amilenial, entonces, niega un milenio literal de 1000 años. Entonces no cree en un milenio literal de 1000 años. ¿Cómo es que lo entiende el amilenial? Que el amilenial cree que el milenio es todo el periodo indefinido de la iglesia. Entonces, cuando se habla del milenio y de ese reinado glorioso de Jesucristo en el milenio, se está hablando de lo que sucedió o está sucediendo el día de hoy con la predicación del evangelio que se lleva a cabo ahora mismo. El reino de Cristo, ¿cómo es? Bueno, el reino de Cristo es espiritual. Los cristianos están reinando espiritualmente con Cristo ahora. Ese versículo que decía que llegaría el milenio y Satanás sería atado. Bueno, lo entienden como que Satanás ha sido atado por la predicación del evangelio. Y la perspectiva amilenial enseña que la tribulación ocurrió en las primeras décadas de la iglesia. Esa es una postura muy común. Okay, se llama la preterista. Algunos dentro del campo amilenial creen que la tribulación es algo que sucede a través de toda la historia de la iglesia. Esa es la postura clásica del amilenialismo. Okay, pero la tribulación está sucediendo ahora, durante toda la época de la iglesia. Esa es una de las dos posturas. Entonces, incluso dentro de estos grupos hay diversidad de opinión sobre estos temas. Entonces, Cristo va a regresar encontrándose con los cristianos en el aire. Entonces, Cristo desciende, los cristianos son arrebatados para encontrarse con Él en el aire, y luego Cristo y los creyentes arrebatados descienden a la tierra. O sea, Cristo viene, como que hace una pequeña pausa, se unen con Él todos los creyentes y luego todos descienden a la tierra, donde Cristo juzgará a las naciones y donde Él inaugurará el estado eterno. Okay, esta es la perspectiva que ellos tienen. Dentro del amilenialismo, acerca del Armagedón, muchos se preguntan acerca del Armagedón. Bueno, ¿dónde, cuándo será? Bueno, hay diferentes interpretaciones. Muchos creen que, bueno, antes del regreso de Cristo habrá un auge
en la resistencia a Cristo, al Evangelio, a la iglesia, a los valores morales, pero no es el Armagedón, no es una batalla física. O sea, no es que se van a juntar todos los ejércitos del mundo y va a haber una gran batalla. Eso no va a suceder, es simbólico. ¿Ok? Ahora, como dije, no hay tiempo de meternos y decir, aquí están todos los versículos que se usa para apoyar el amilenialismo. ¿Okay? Luego está la perspectiva post-milenial. ¿Okay? Post significa después. Después. Y lo que estas personas creen es que el regreso de Cristo será después, después del milenio. Entonces, ¿qué va a suceder? Según esta postura, la iglesia crecerá y ejercerá una influencia cada vez mayor. Se va a predicar el evangelio, sí, por cierto tiempo será rechazado, las naciones no querrán escuchar, habrá oposición, habrá tribulación, pero en algún momento empezará a crecer el evangelio, habrá grandes avivamientos y poco a poco, de manera paulatina y gradual, entrará la época milenial, que es un periodo indefinido de paz y justicia regido por valores cristianos. Noten que Cristo no está físicamente en la tierra durante el milenio, sino que son los valores cristianos que cada vez tienen más y más influencia en el mundo. Entonces, ¿cuándo inicia el milenio? No sabríamos porque sería algo muy paulatino. ¿Cuándo termina el milenio? ¿Serían 1000 años? No son 1000 años, simplemente los 1000 años describen un periodo muy, muy largo de paz y prosperidades, una época dorada en el mundo donde pues ya no habrá guerra, ya no habrá tantos conflictos como tenemos y todo será muy, muy hermoso. Y entonces eso pasará de manera paulatina y poco a poco eso irá sucediendo. ¿Qué de la tribulación? Bueno, aquí también ellos pues difieren entre ellos. La tribulación ocurrió en las primeras décadas de la iglesia. O está ocurriendo ahora durante la época de la iglesia. Esto es muy parecido a la postura de los amileniales, tienen otras etiquetas. Y estos también entienden que el Armagedón no es una batalla literal, sino es una resistencia final antes de la venida de Jesucristo, que será después del milenio, esa época dorada. ¿Ok? Y luego tenemos la perspectiva premilenial. Y la perspectiva premilenial se divide en dos grupos principales. La perspectiva premilenial histórica, o clásica, cree que Cristo regresará antes del milenio. El milenio es un periodo largo de tiempo, posiblemente 1000 años, pero no es como que, 1000 años fijos. Simplemente es un periodo de tiempo muy largo. Pero Cristo sí estará sobre la tierra reinando. Noten la diferencia, por ejemplo, en el postmilenialismo. En el postmilenialismo, los valores cristianos son muy populares y rigen, los gobiernos adoptan leyes cristianas, etcétera. Pero Cristo no está sobre la tierra. Cristo viene después del milenio. Okay. En el premilenialismo, tanto la versión histórica como la que sigue, vamos a encontrar que Cristo está sobre la tierra reinando. Antes del regreso de Cristo habrá un periodo breve, posiblemente 7 años, de tribulación intensa. Satanás y sus demonios van a ser atados después de la tribulación y durante el milenio estarán atados y limitados, pero serán soltados después de los 1000 años y habrá un juicio final sobre las naciones. Y después de esa batalla es cuando se inaugura el estado eterno. ¿Cuándo es el arrebatamiento? Entonces, en esta postura, el arrebatamiento es
justo antes del milenio, después de la tribulación. Y la última postura es la perspectiva premilenial dispensacional. Según la postura premilenial dispensacional, el retorno de Cristo será en dos etapas. El retorno secreto, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, y después, un tiempo después, será el retorno glorioso y visible. En el retorno secreto de Jesucristo ocurre el rapto, el arrebatamiento. En el secreto, la venida secreta, Jesucristo viene en el aire, pero no es cuando todo el mundo lo verá. Eso es cuando la iglesia será arrebatada y será llevada al cielo para estar con Jesucristo. Y cuando la iglesia es arrebatada, entonces inicia el periodo de 7 años de tribulación. Después de 7 años de tribulación, Cristo regresará, ahora sí el regreso glorioso de Cristo, y habrá una gran batalla literal del Armagedón. Cristo derrotará a las naciones que estarán centradas en la persona del anticristo, lideradas por el anticristo, y después de derrotar a las naciones, Jesucristo reinará sobre el mundo por 1000 años. Durante ese tiempo, Satanás y sus demonios estarán atados. Eso es cuando, Satanás no está atado ahora, es más adelante cuando Satanás y sus demonios estarán atados. Después de los 1000 años, Satanás es librado. Él obra entre las naciones para rebelarse contra Jesús, y hay una batalla final que normalmente se conoce como la batalla de Gog y Magog. Y entonces será cuando vendrá el juicio final sobre las naciones y el estado eterno será inaugurado. Entonces, la gran diferencia entre la escatología del premilenialismo histórico o clásico y el premilenialismo dispensacional tiene que ver con la tribulación. Esa es la gran diferencia. Si es pretribulacional o posttribulacional, ¿ok? Para confundirnos más. Y luego hay otros que creen que Cristo vendrá en medio de la tribulación, que se llama mesotribulacional. Entonces todavía hay más debates que ni vamos a tocar el día de hoy, ¿ok? Ahora, en el premilenialismo, entre el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico hay otras diferencias de teología muy importantes normalmente. Pero en cuanto a la escatología, la gran diferencia tiene que ver justamente con ese tiempo de la tribulación. ¿Ok? Ahora, en lo personal, yo entiendo que esta última postura que hemos mencionado es la que mejor respuesta da a los diferentes pasajes de la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? Les doy aquí algunos argumentos por qué. Acepta los pasajes en su sentido natural. ¿Ok? Por ejemplo, cuando dice 1000 años, ¿qué significa? Pues 1000 años. Y es que no lo dice una vez. Lo dice como 5 veces ahí en 10 versículos. 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Es como si Juan quisiera que nosotros pensáramos que tienen que ser 1000 años. ¿No? Qué sorpresa, ¿no? Bueno, algunas personas dicen, no, simplemente está hablando de un periodo muy largo de tiempo. Ok, bueno, creo que la lectura más natural de esos pasajes es, pues, decir que sí son, pues, 1000 años, ok. Hay otras maneras de decir periodos de tiempo muy largo y se usa. Por ejemplo, en Apocalipsis mismo habla de siglos en ocasiones y a veces habla de siglos de los siglos. Entonces tiene otras formas en Apocalipsis mismo de escribir periodos muy largos, pero si quisiera describir 1000 años, ¿cómo lo describiría? Quizás diciendo 5 veces que son 1000 años, ¿verdad? Sería una posibilidad.
quizás, ¿verdad? Y luego cuando habla de, por ejemplo, 42 meses, ¿por qué habla de 42 meses? ¿Por qué habla de 1260 días? ¿Y por qué luego habla de un tiempo y unos tiempos y medio tiempo que sale justamente a 3 años y medio? Otra vez, exactamente lo mismo. Entonces, creo que la manera más natural de tomar estos pasajes es la que va a resultar en creer en un milenio que es literal. Y esto concuerda con Daniel capítulo 9 y los 70, las semanas y todo eso que hay ahí, ¿ok? Entonces creo, para mí, simplemente se explica de mejor manera. No tenemos que batallar para saber qué significa 1000 años, ¿ok? Ahora, acerca de esta postura, específicamente en el regreso de Jesucristo, que se divide en el regreso secreto y el regreso glorioso, visible, hay una crítica que dice, oye, pero es que en la Biblia no se detecta que el regreso de Jesucristo va a ser en 2 etapas, que la segunda venida va a ser en 2 etapas. Y yo digo, mira, esa tiene una respuesta muy sencilla. En el Antiguo Testamento muchos no captaron que la venida del Mesías iba a tener una primera venida y una segunda venida, ¿verdad? Los judíos esperaban que viniera el Mesías y estableciera de inmediato su reino glorioso. Y Jesucristo dice, no, no es eso, no os toca conocer los tiempos. Va a haber un lapso entre la primera venida y la segunda venida. Y de hecho, podemos ir a pasajes en Isaías donde Jesucristo lee el pasaje y se detiene en medio de un versículo para decir, mira, la primera parte del versículo se cumple ahora, la segunda parte no se cumple todavía, se cumplirá cuando yo vengo más adelante. Pero si nosotros solo lo leemos, podríamos entender que todo sucede ahí en ese mismo momento. Y no era así. Ahora, lo curioso para mí, algunos, porque luego algunos se burlan un poquito. Entonces, tú eres el inteligente que sí lo descubrió, que sí pudo discernir que no solo hay una primera y una segunda venida, pero en la segunda venida hay un regreso secreto y un regreso glorioso, y tú eres el inteligente que lo descubrió. Bueno, a lo que diría, Jesucristo le reclama a los fariseos que ellos no entendieron que su venida era en 2 etapas, que iba a haber una primera venida y una segunda venida. Ellos debieron de haberlo entendido y no lo entendieron. Entonces, no era un problema de revelación, era un problema de interpretación. O sea, Dios dio la revelación suficiente para que ellos lo comprendieran. Y hay evidencias, yo creo, suficientes en las Escrituras para notar que la venida de Jesucristo, en su segunda venida, también tendrá 2 etapas. Podemos discutir todo eso en otro momento, ¿verdad? Pero pues ahora no hay tiempo para seguir adelante. Okay. Creo que también este es un punto importante. Creo que entender el milenio tal y como lo entiende el premilenialismo, tanto histórico como dispensacional, explica algunos pasajes que son muy difíciles para los que no tienen una postura premilenial. ¿Cuáles pasajes? Bueno, hay pasajes que hablan del reinado de Jesucristo sobre las naciones, reinando universalmente con vara de hierro. Habla de poner su juicio sobre las naciones. E incluso hay pasajes que hablan que durante el milenio el niño va a morir con 100 años. Incluso habla del pecador que va a morir con 100 años. Que eso es un problema para los que no tienen una postura milenial. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice el amilenialismo? Que ahora estamos en la etapa del milenio. Bueno, ¿los niños mueren con 100 años? No, ¿verdad? Entonces, eso no está sucediendo ahora. Entonces, algunos luego dicen, pero realmente esos pasajes no hablan del milenio, hablan del estado eterno. Entonces yo le hago la pregunta, entonces en el estado eterno, en el cielo, ¿hay pecadores?
En el estado eterno hay muerte, porque lo que la Biblia enseña es que en el estado eterno ya no hay muerte. Cristo ha derrotado la muerte y el pecado y ya no existe. Entonces, tienen que hacer ahí cierta gimnasia interpretativa y hermenéutica, a mi comprender, que no tienes que hacer si simplemente aceptas el hecho de que hay un milenio y en el milenio entrarán personas que no son salvos, nacerán personas que no nacen salvos y entonces habrá pecadores. Perdón, dije que entrarán personas que no son salvos. No entrarán personas que no son salvos, nacerán personas que no son salvas al milenio. Y entonces, pues en ese tiempo se rebelarán, pecarán, tendrán su naturaleza humana igual que nosotros, solamente que Satanás está atado durante el milenio. Y ese es otro problema para mí, con una postura que no es milenial. Algunos quieren decirnos que Cristo ató a Satanás cuando él vino y que desde su resurrección Satanás ha estado atado. Y yo miro a mi alrededor y yo digo, ¿realmente Satanás está atado? O sea, es muy difícil para mí concebir eso. O sea, mira cómo Hitler asesinó a 6 millones de judíos. Pero Satanás está atado. Mira el crecimiento de valores anticristianos el día de hoy. Pero Satanás está atado. A mí no, lo que dice Apocalipsis no me cuadra con pensar que Satanás está atado ahora mismo. Creo que la explicación más lógica es que en un momento más adelante Satanás será atado y entonces sucederá el milenio. ¿Okay? Y uno de los argumentos que a mí me mueve mucho es que el milenio y una perspectiva premilenial permite el cumplimiento de las profecías dadas a Israel, como que la reconstrucción de Jerusalén, la restauración de Israel a su posición de gloria e influencia como el centro de toda la tierra, permite el reinado mesiánico sobre las naciones, con Jesús sentado sobre el trono de David. ¿Qué es lo que tiene que suceder con una perspectiva que no es milenial? Bueno, interpretar todo eso simbólicamente y decir entonces que Jerusalén no va a ser reconstruida literalmente, Israel no va a regresar a su posición de gloria nacional, sino que todo eso, Israel es la nueva iglesia. Y la iglesia es Israel, ha tomado el lugar de Israel. Todas esas profecías ahora se van a cumplir de manera solamente espiritual. Otra vez, para mí es muy difícil decir eso. Porque entonces Israel nacional pudiera leer los profetas y decir, Dios, tú prometiste que Jerusalén sería reconstruida y no ha sido reconstruida. Tú prometiste que la nación de Israel sería restaurada a la gloria y no ha sido así. Y ustedes recordarán algunos de los pasajes en Isaías que predicamos hace quizás un año, un poquito más, y leíamos algunos de esos pasajes. O sea, habla de la reconstrucción de Jerusalén, habla de cómo las naciones vendrán a Jerusalén y traerán la riqueza de sus naciones y traerán a los israelitas sobre sus hombros y habla de una situación que nunca ha pasado históricamente desde del exilio de Israel, incluso en el año 606 y por ahí. Okay, nunca ha sucedido eso. Lo están esperando todavía. Pues para que eso se cumpla, para que Dios sea fiel, entonces creo que esta es la explicación más normal. Ahora, si tú conoces cosas del dispensacionalismo, hay varias cosas del sistema dispensacional que yo con los que no concuerdo. Yo no concuerdo con la idea de que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. No concuerdo con la idea de que Dios tiene su novia Israel y Cristo tiene su novia y la iglesia. No concibo de que hay dos pueblos de Dios. No concibo de que hay dos pactos nuevos, uno para la iglesia y uno para Israel. No, lo que nosotros conversamos cuando predicamos Isaías es que creo que esas promesas dadas a Israel se han ampliado para incluir a la iglesia, a los gentiles. ¿Okay? Entonces, hay muchos detalles, no podemos discutirlos todos ahora mismo,
Si quieres discutirlos a fondo, pues invítame al Tim Hortons y ahí los podemos discutir. Tengo aquí una diapositiva y no hay tiempo de meternos a fondo con todo, pero son unos diagramas, ¿ok? Unos diagramas que en la parte de arriba, dale clic otra vez para que resalte la parte de arriba. Ok, la parte de arriba es el premilenialismo dispensacional. Ok. No se ve ahí, ¿verdad? Sí se ve el azulito. Okay. En este no se ve el azulito. ¿A qué habrá pasado? Bueno, ok. Ok, entonces como ustedes ven aquí, más o menos hay una representación de lo que es el premilenialismo dispensacional. La iglesia, luego habrá un rapto y esas flechitas representan a la iglesia ascendiendo de la tierra al cielo. Jesucristo desciende, pero no desciende a la tierra, sino que regresa, ¿ok? Regresa al cielo. Luego está la tribulación que dura 7 años y después Jesucristo con la iglesia representada por las 2 flechas, ¿ok? Él desciende y ese momento se inicia el Armagedón. Después tenemos el milenio que dura 1000 años, la batalla final y luego la eternidad, ¿ok? En la parte de en medio, si quieres darle otro clic, ok, que ahora está en blanco ahí, bueno, aquí todo en blanco, ok, pero en la parte de en medio tenemos el postmilenialismo, la tribulación se experimenta ahora, luego ¿qué sucede? El evangelio poco a poco va creciendo, va teniendo más y más influencias, entra en una etapa dorada y luego al final habrá alguna oposición a la obra de Jesús, a la iglesia, y hay un Armagedón, pero que no es una batalla literal, ¿ok? Y en ese momento Jesucristo desciende, la iglesia sube en el aire para encontrarse con Jesús y luego desciende con Jesucristo a la tierra. Y luego en el último punto tenemos el amilenialismo, ¿ok? El milenio es la época de la iglesia desde el tiempo de Jesucristo. La tribulación, muchos creen que se experimenta ahora mismo o que se experimentó antes del 70. El rapto y la segunda venida muy parecida a la postura postmilenial que Armagedón, quién sabe si es una batalla, probablemente no, simplemente oposición. Cristo viene, la iglesia sube en el aire, regresa con Cristo y viene la eternidad. Esa es la postura amilenial. Ahora, habiendo dicho todo esto, déjame concluir con algunos puntos aquí. Quisiera que después de hablar de tantos debates, notemos dónde tenemos acuerdo. ¿Ok? ¿Dónde tenemos acuerdo? ¿Dónde tenemos acuerdo? Creemos todos que Cristo regresará físicamente. Creemos todos que Satanás y el pecado y la muerte serán derrotados. Todos los cristianos bíblicos creemos que los pecadores incrédulos serán echados en el infierno eternamente. Los cristianos todos creemos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Todos los cristianos creemos que viviremos para siempre en comunión perfecta con Dios. Ahora, este acuerdo que compartimos todos los cristianos sobre los puntos mayores de la escatología nos permite tener comunión como hermanos con Cristo y ser parte de la misma iglesia. Y noten, hermanos, que esto es una creencia muy diferente a lo que tienen algunas iglesias. En algunas iglesias, si tú no eres amilenial, no puedes ser miembro. En algunas iglesias, si tú no eres premilenial, pretribulacional, dispensacional, no puedes ser miembro. Ok, esa es su postura, pero yo creo que los acuerdos que tenemos en cuanto a los eventos principales del regreso de Jesucristo nos permite estar juntos en la misma iglesia, tener comunión juntos, e incluso ustedes sabrán que pues el pastor Mario tenía una postura diferente
acerca de esto y era pastor de esta iglesia. El pastor Mario tiene una postura más amilenial. Y fue pastor de esta iglesia, trabajamos juntos, predicamos juntos, teníamos nuestros debates a veces, pero había comunión, había cercanía, había apoyo el uno por el otro. Hermanos, yo creo que eso refleja adecuadamente y correctamente el espíritu que Cristo quiere en sus discípulos. Lo que decía Josué hace un momento, ¿no? De amor, de gozo, de paz, de justicia, de mutua edificación. Creo que eso es lo que debe y puede caracterizar a nuestra iglesia. Por eso, ustedes notarán y quizás recordarán nuestros documentos formativos. ¿Qué dicen nuestros documentos formativos? Bueno, nuestra declaración doctrinal la pueden leer ahí. Creemos que la segunda venida de Cristo será personal, premilenaria, otra forma de decir premilenial, e inminente, que tendrá como objeto el inmediato arrebatamiento de los redimidos en las nubes para estar para siempre, siempre con el Señor, que después de un periodo de gran tribulación volverá con los santos en poder y gloria para destruir a sus enemigos y establecer su reino en la tierra sobre el trono de David para reinar por un periodo de 1000 años. ¿Okay? Esa es nuestra declaración doctrinal. Pero ¿qué dicen nuestras creencias esenciales? Notarán que es diferente. Creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo, nuestra esperanza de gloria, que su venida es inminente, que ningún hombre conoce la hora de su venida y que vendrá personalmente y literalmente para juzgar a las naciones y reinar sobre las naciones. Es diferente, ¿verdad? Que para ser miembro de esta iglesia tú tienes que creer lo segundo. No tienes que creer lo primero. Ahora, tienes que prometer que no vas a causar aquí disturbios ni arrebatos en la iglesia. Arrebatamientos sí, pero arrebatos no. ¿Que podemos ir al Tim Hortons y darnos un buen agarrón y defender nuestras posturas? Oh, sí, sí. Pero vamos a convivir en armonía aquí dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos creemos aquello que es esencial acerca de la venida de Jesucristo. Y si no crees eso, entonces pues no debes ser miembro de esta iglesia. Pero si crees eso, pues si eres amilenial, si eres premilenial, si eres postmilenial, bienvenido, hermano. Bienvenido. Vamos a vivir juntos en armonía. Ahora sí ya concluir, termino con la pregunta, ¿y qué? Todas estas cosas, los 4 caballeros del Apocalipsis, todo el mundo quiere saber quiénes son los 4 caballeros del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y qué? Para mi vida, ¿qué implica todo esto? Bueno, déjame dejarte con 3 conceptos. Ustedes saben que no programamos nosotros esta enseñanza para hoy, ¿no? Pero coincide perfectamente con la predicación de Andrés hace un momento. Debemos de vivir anhelando el regreso de Cristo. Ya lo leímos en Apocalipsis 22:20. ¿Qué dice Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Así debemos de ser. ¿Te acuerdas lo que significa Maranata? Significa algo así como Cristo viene, o el Señor viene, o ven, Señor. De hecho, los cristianos se decían esa palabra comúnmente en el primer siglo, cuando sufrían persecución. Ven, Maranata. Cristo viene, el Señor viene. Y debemos de vivir con ese anhelo. También debemos de vivir con esperanza. Esperanza. El cristiano es mundano cuando no tiene la esperanza del cielo. Cuando no tienes esperanza del cielo, vas a vivir para la tierra. Entonces deberíamos de vivir con anhelo, deberíamos de vivir con esperanza. Segunda Tesalonicenses 1, 6 y 7 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
No es uno de los aspectos más así como que emocionales y sentimentales del regreso de Cristo, ¿no? Pero una de las realidades es que vivimos en un mundo de sufrimiento, de persecución, de mal, de injusticia, y Dios dice, tranquilo, tú tranquilo. ¿Tienes que sufrir? ¿Hay tribulación? Sí. Pero un día yo voy a venir y yo aquí con mano dura, con vara de hierro, voy a atribular a los que os atribulan. O sea, ten esperanza. Un día viene la justicia perfecta de Cristo. Y hay una esperanza, hay un anhelo por eso. Hay otros aspectos más positivos, ¿no? De esperar a Jesucristo, de tener la presencia de Cristo y otras cosas. Pero debemos de vivir con esperanza. ¿Y sabe lo que hace la esperanza? La esperanza nos lleva a vivir en santidad. La esperanza nos lleva a vivir en santidad. Andrés leyó 1 Juan 3:2 hace rato. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero mira el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La realidad de que este mundo no lo es todo te lleva a vivir preparándote para el mundo que viene, viviendo en santidad. Si este mundo lo es todo, pues entonces sí, come, bebe, disfruta, vive perdidamente, pues no pasa nada. Pero si tienes esperanza, dices, yo no soy de este mundo y este mundo no lo es todo y viene un futuro donde yo voy a vivir en la presencia de Dios para siempre y yo quiero eso y voy a vivir en santidad. Entonces, vive, por favor, en santidad delante de Dios. Entonces, esas son 3 aplicaciones para nuestra vida acerca del estudio de la escatología, que muchas veces nos perdemos en los diagramas y nos perdemos en las posturas y que si y post y pre y... Ok, bien, no pasa nada, no pasa nada. Pero capta estos puntos. ¿Qué capta estos puntos? Vive en santidad, vive con esperanza, vive con anhelo, porque Cristo viene.